Buenas tardes, jóvenes. Esta es la clase correspondiente a los temas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades accidentales o en participación. Se trata de dos temas que son, desde el punto de vista conceptual y de contenido, son relativamente cortos en comparación con las sociedades de responsabilidad limitada. Ustedes pueden ver esos tipos societarios a partir de los artículos 141 y siguientes de la ley 479-08. Y vamos a abordar los aspectos más importantes en torno a ambas sociedades comerciales. En primer lugar, lo que tiene que ver con las sociedades en comandita por acciones. Ya habíamos hablado en clases anteriores sobre las sociedades en comandita simple. Eso quiere decir que ustedes tienen una idea ya de cómo se desenvuelve este tipo de sociedad, de los socios que la integran, las facultades que tienen esos socios de cara a su actuación frente a la sociedad. La única diferencia o la diferencia más importante con relación a ambos esquemas corporativos es el hecho de que las sociedades en comandita simple son sociedades de personas o son sociedades que no son intuitu pecuniae, sino intuitu personae, en tanto que las sociedades en comandita por acciones son sociedades de capital, cuyo instrumento o que determina, ¿verdad?, la pertenencia de un socio frente a ella lo constituyen acciones. O sea, ese es el aspecto más importante y en función de eso existen una serie de reglas que tienen que ver con este esquema, con estos tipos de sociedades que son donde se toma en consideración el aspecto mercurial, el aspecto del dinero, tal cual son las sociedades de capital, como lo hemos dicho ya anteriormente. Bueno, este tipo de sociedad está integrado por dos categorías de socios. Los socios comanditados, que son comerciantes, ¿verdad?, y son responsables ilimitada y solidariamente respecto del pasivo social, y los socios comanditarios, que tienen la misma categoría de unos socios de una sociedad anónima, que son responsables hasta el límite de sus aportes. Y la vieja doctrina hace referencia a ellos como simples prestamistas de fondos. Es importante que ustedes entiendan la naturaleza de este tipo societario y más aún las razones por las cuales el legislador consagró este tipo de sociedad. Es una especie de unión, como se ha dicho, entre el talento y el capital, entre el emprendimiento y el capital, o sea, la idea y el capital. O sea, hay personas que tienen la idea para concebir un negocio, ¿saben? Tienen estructurado mentalmente y hasta organizacionalmente cómo sería su funcionamiento, pero no tienen el capital. Entonces se unen a otra persona o a otras personas, ¿verdad?, que sí tienen esos recursos, ¿verdad?, para poner en marcha esas ideas, y así entonces se conjugan ambos elementos y dan como resultado la existencia de una sociedad en comandita en este caso por acciones. Bueno, partiendo de esos criterios, entonces tenemos que los socios comanditados son aquellos que administran y dirigen, y solamente entre ellos o uno de ellos va a desempeñar las funciones de gerencia. Un aspecto importante, ¿verdad?, en este tipo de sociedad, que aun cuando es una sociedad de capital, no está integrado necesariamente por un órgano colegiado como lo sería el Consejo de Administración, aunque sí puede serlo, pero en este caso se denomina Consejo de Gerencia, que puede estar integrado por un socio o por varios socios, pero con la condición de que uno cualquiera de ellos sea socio comanditado, porque la ley les atribuye otras funciones a los socios comanditarios, en razón de que son prestamistas de fondo o que son los que aportan el capital. Evidentemente ellos deben de supervisar porque los recursos de la sociedad, o lo que ellos aportan, mejor dicho, sean utilizados de la forma más eficiente, y por esa razón es que integran entre todos ellos un consejo de inspección y vigilancia, que está integrado solamente por socios comanditarios y que no tienen en modo alguno nada que ver con lo que es la gestión social, sino que simple y llanamente van a ejercitar un control sobre esa gestión social, van a supervisar esa gestión social, en razón de que son los que aportan el dinero, el capital. La ley no hace referencia en cuanto a capital mínimo en este tipo de sociedad. Lo que se hace referencia la ley es en cuanto a quiénes van a integrar o qué cantidad de socios van a integrar este tipo de sociedad. Eso quiere decir que, a diferencia de otros esquemas societarios, en este tipo de sociedad como mínimo deben existir por lo menos 4 socios, ya que la ley hace referencia que por lo menos 3 socios van a ser comanditarios
y van a participar en ese control de la gestión social. Eso quiere decir que habiendo 3 socios comanditarios, entonces debe existir al menos un socio comanditado, lo cual da a entender entonces que esta sociedad como mínimo estará integrada por 4 socios, lo cual es una excepción regularmente a la regla, porque la gran mayoría de las sociedades se integran al menos por 2 personas o más. Aquí el mínimo son 4 personas. En cuanto a, no dice nada en cuanto a la razón social, pero se supone que debe estar integrado por los nombres de los socios comanditados. Aunque al ser una sociedad de capital, también mi criterio es que puede tener un apelativo de fantasía. O sea, la ley no dice nada en cuanto a esto, a diferencia de lo que acontece con las sociedades en comandita simple. Entonces también, como se trata de una sociedad de capital, evidentemente, aparte del Consejo de Inspección y Vigilancia, también la ley prevé lo que es la existencia de los comisarios de cuentas. Una figura que ustedes ya anteriormente han escuchado hablar de ello, con motivo de las sociedades en responsabilidad limitada, los cuales en esas sociedades de responsabilidad limitada es facultativa la existencia de los comisarios de cuentas. Aquí en la sociedad de capital es obligatorio y mandatorio la existencia de los comisarios de cuentas. Eso quiere decir que este tipo de sociedad está fiscalizada por órganos internos que pueden ser, o que son, mejor dicho, el Consejo de Inspección y Vigilancia, por un lado, que está integrado por los socios comanditarios, y los comisarios de cuenta, que son elegidos por la misma asamblea general de socios o consejo de gerencia. Es importante resaltar que en cuanto a los comisarios, estos tendrán las mismas responsabilidades, las mismas incompatibilidades, las mismas condiciones, ¿verdad?, que la ley impone desde el punto de vista profesional, en cuanto al tiempo para ejercitar sus funciones y todo eso, que los comisarios en las sociedades anónimas, porque es una sociedad de capital y evidentemente los demás socios que integran este tipo de sociedad necesitan constatar que los recursos o que la forma en que se gestiona el negocio esté consono, ¿verdad?, con las previsiones que están previstas en los estatutos sociales. Es por esta razón, ¿verdad?, que la ley concede amplias facultades al Consejo de Inspección y Vigilancia y hasta los comisarios de cuentas también, los cuales estos podrán, en función de su misión, ¿verdad?, de fungir como supervisores de esa debida gestión social, podrán convocar a la Asamblea General de Socios a fin de hacer resaltar o de denunciar las irregularidades que se estén produciendo en cuanto a la gestión o a la administración de la sociedad. Llegando al punto que la ley misma prevé que estos comisarios pueden comprometer su responsabilidad civil o penal, según el caso, en caso de que oculten o no expongan esas irregularidades que puedan ellos constatar en el transcurso de sus funciones. O sea que esas son funciones muy delicadas las que la ley le endosa a los comisarios, porque ellos están en la obligación, al igual que los integrantes del Consejo de Inspección y Vigilancia, de rendir un informe a vencimiento o en la culminación del periodo social, o sea, del año en el cual transcurre la gestión social, corroborando, dando por sentado que están bien fundados los números que presenten los gerentes al cierre de cada ejercicio social. O sea que es una voz autorizada, es una voz competente, es una voz independiente la que están supuestas a suministrar, ¿verdad?, los comisarios de cuentas y los integrantes del Consejo de Inspección y Vigilancia. Pero más bien los comisarios de cuenta, que en este caso son los que supervisan la gestión social. Entonces, esos son los aspectos, ¿verdad?, que son más particulares en cuanto a las sociedades en comandita por acciones. Bueno, como ya he dicho anteriormente, estas sociedades son administradas por uno o varios gerentes. En caso de que existan varios gerentes, todos estos gerentes detentarán de manera separada lo que tiene que ver con los poderes y facultades, ¿verdad? Un gerente puede oponerse a alguna gestión que vaya a realizar otro gerente en esta sociedad. Sin embargo, esas son situaciones que en modo alguno desligan a la sociedad respecto de compromisos que vayan a asumir o que hayan asumido frente a terceros. También es importante señalar, al igual que lo hemos dicho en las demás sociedades que hemos analizado, los gerentes tienen amplias facultades para actuar en representación de la sociedad, y eso quiere decir que estos pueden actuar libremente, aun cuando las actuaciones desborden lo que tiene que ver con el objeto configurado en los estatutos. Eso quiere decir que los gerentes
tienen, al tener amplias facultades, quiere decir que pueden tener, ¿verdad? Pueden llevar su accionar a todo lo que tiene que ver con la eficacia de la gestión social sin que tengan ataduras. Y en caso de que vulneren los derechos de los demás socios o los intereses de la misma sociedad, hemos dicho ya anteriormente que los demás socios pueden accionar contra estos gerentes, pero que en modo alguno eso puede vulnerar lo que tiene que ver con la viabilidad, la legalidad de los negocios que la compañía, a través de sus gerentes, haya concertado con terceros, a menos que se pruebe que ese negocio, que esa actividad le estaba totalmente prohibida al gerente, ¿verdad? Porque las cláusulas estatutarias son inoponibles frente a los terceros. Eso quiere decir que en caso de limitaciones en cuanto a las facultades de determinados gerentes o de los gerentes de esta sociedad, el hecho de que estén previstas en los estatutos no quiere decir que ello sea oponible o tenga que ser reputado de conocimiento hacia el tercero que hizo el negocio con la compañía, a menos que se pruebe, como ya hemos dicho anteriormente, que el tercero tiene conocimiento de esa inhabilitación o de esa incompatibilidad o de esa prohibición. Es una prueba ya que le corresponde hacer a la compañía para establecer, ¿verdad?, la ilegalidad del negocio pactado. Bien, como ya ustedes han podido ver, es una sociedad de muy poco espectro doctrinal y hasta legal también, y por el hecho también de que funge como elementos supletorios, lo que tiene que ver con las sociedades en comandita simple y lo que tiene que ver con las sociedades anónimas en cuanto a que no existan incompatibilidades. Lo que quiere decir que en caso de que haya insuficiencia de alguna disposición prevista en la ley para este tipo de sociedad, se va a suplir de lo que diga la ley en referencia a las sociedades en nombre colectivo y lo que diga en torno a las sociedades anónimas, al ser una sociedad de capital. Esta sociedad se puede transformar en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad anónima a través de una asamblea extraordinaria, como se ha dicho anteriormente, a través de una asamblea extraordinaria de socios. Porque todas las asambleas que tienen que ver con modificación de estatutos o transformación son conocidas por las asambleas extraordinarias. Eso ustedes ya lo pudieron constatar en la clase anterior. Bien, eso lo que tiene que ver con las sociedades en comandita. Bueno, ¿cómo son designados los gerentes? Los gerentes son designados a través de la asamblea general ordinaria, evidentemente, ya sea al momento en que se constituye la sociedad de manera estatutaria o ya sea en el curso ya del funcionamiento, ¿verdad?, de la compañía, se hace a través de una asamblea ordinaria. Y lo que tiene que ver con la revocación del gerente, con la toma de decisiones, la ley hace referencia al hecho de que se adoptan por unanimidad en cuanto a los socios comanditados. No dice nada en cuanto a los socios comanditarios, pero uno supone, y en los estatutos sí se puede constar, que sería con la mitad más uno. O sea, en cuanto a la toma de decisiones se requiere la unanimidad de los socios comanditados y la mayoría de los socios en capital y votos, ¿verdad?, de los socios comanditarios. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con las sociedades en comandita por acciones. Como dije en principio, son sociedades de capital y el título valor son acciones, las cuales pueden ser cesibles, transmisibles de manera libre, al ser un título valor, un instrumento valor que puede estar en el mercado. Ahora, es importante significar que estas son sociedades que no cotizan en el mercado de valores. Por esa razón, en cuanto se necesite suplir alguna norma, algún vacío con relación a este tipo de sociedades, evidentemente se va a recurrir a las sociedades anónimas de suscripción privada para cualquier caso en el cual se necesite llenar algún tipo de vacío. Bien, por otra parte entonces tenemos las sociedades accidentales o en participación. Ustedes pueden ver en los artículos subsiguientes que el legislador solamente le dedicó aproximadamente 4 o 5 artículos más o menos, me parece, déjenme yo constatarlo, desde el artículo 149 al 153 se prevén las sociedades accidentales o en participación. Para mí es importante que ustedes entiendan el porqué o cuál es la finalidad que persigue el legislador con establecer todos estos esquemas, porque lo interesante de todo esto es que una vez ustedes tengan ya un ejercicio profesional, o sea, se inserten en el ejercicio profesional, ustedes puedan no decirle a un cliente que desee constituir una compañía, vamos a imponerte tú constituir una sociedad de responsabilidad limitada, sino dime cuál es el tipo de negocio, cuál va a ser la naturaleza de la asociación
que va a primar, o de la sociedad que va a primar entre tú y la otra persona que lo va a constituir, entonces en función del conocimiento técnico que usted tenga, entonces usted le pueda sugerir el tipo social que más se adapte o que más se ajuste a las necesidades de ese cliente. Entonces, por eso es importante entender la naturaleza de todos estos vehículos corporativos, como se le llama también a las sociedades comerciales. Entonces, las sociedades accidentales en participación de entrada, en principio, habíamos dicho que no gozan de personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no están sujetas al registro mercantil, no están sujetas a matriculación, no existe algún tipo de instrumento que verifique o que pueda constatarse de manera pública su existencia legal, sino que es un contrato formado entre dos o más personas que tienen el interés de realizar algún tipo de actividad comercial determinada y transitoria, dice la ley. Determinada y transitoria quiere decir que son sociedades que no tienen el interés, en principio, de prolongarse en el tiempo. No tienen, a diferencia